Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Como dice la palabra de Dios, proclamemos su palabra a voz en cuello. Dios les continúe bendiciendo a todos. Amén. Que el Todopoderoso siga cada día prosperando sus vidas en gran manera. Nuevamente, amén. Qué bonito estar aquí en este lugar para hacer lo que Dios nos ha mandado, y es compartir el mensaje, hablar de la Escritura, ¿cierto? Porque es la tarea y la responsabilidad que se nos ha sido encomendada según lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Continuaremos con el tema que he venido trayéndoles a cada uno de ustedes, que se llama peligros. Amén. Como lo dice el título, así lo habla 2 de Corintios capítulo 11, versículo 26. Le invito para que lo busquemos porque esa es la cita base. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 26. También a los que están en las redes, allá en el canal de YouTube, 2 de Corintios 11, 26. Amén. Vamos a leer este versículo, el cual yo les comentaba en estudios pasados que Dios me había compartido esta palabra maravillosa, bonita, para que la enseñara a su pueblo, para que la enseñaran a los hermanos. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Amén. Bien, entonces hemos venido estudiando sobre los peligros, ¿cierto? Que nos encontramos aquellos que hemos sido llamados, ¿cierto? Hemos sido elegidos con un propósito especial. Y es esto, testificar de Dios, hablar de Dios, contar de la grandeza del Señor. Y todos aquellos que hemos tenido esa bonita oportunidad, pues vamos a exponernos a muchos peligros, ¿cierto? Y esos peligros, según lo que me dice la palabra, los estamos viviendo todos los días. Por eso les digo, desde el mismo momento que nosotros le entregamos o decidimos seguir a Dios, ¿cierto? Empezamos con ese peligro. Desde ese mismo momento que tú quisiste elegir el camino de vida, pero también desde, como dice la palabra, desde el vientre de nuestra madre, el enemigo ha querido estorbarnos. Amén.
ha querido buscar la forma y la manera de acabar con el propósito que Dios ha puesto en usted y en nosotros, en usted y en mí. Amén. Entonces, yo les hablaba y les definía sobre lo que quiere decir peligro. Y dice que es una situación que produce un nivel de amenaza a la vida. ¿Cierto? Entonces el peligro es una situación, cualquiera que sea, cualquiera que usted viva, produce un nivel de amenaza a la vida especialmente. ¿Cierto? Entonces, ese nivel de amenaza a la vida es a la salud, a la propiedad o el medio ambiente, que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino. Amén. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un peligro, en nosotros como seres humanos siempre va a existir en nosotros un miedo, ¿cierto? Va a existir en nosotros un temor, una incertidumbre, porque no sabemos qué riesgo pueda venir en nosotros, ¿cierto? Pero lo que nos deja ver la palabra es que si nosotros caminamos en el Espíritu, como el Señor nos ha venido enseñando, podemos nosotros ver y podemos estar alertas ante el peligro, ¿cierto? Inminente que todos los días se nos presenta. Eso es en todo momento. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿cierto? Para que podamos resistir contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino nuestra lucha con quién es. Eso es lo principal que nosotros nos enfrentamos todos los días, contra huestes espirituales que solamente las podemos ver a través de la oración, a través de la búsqueda con Dios, a través de venir a la palabra, a través de hacer su voluntad. ¿Cierto? Y Él nos manda que cuando estemos en riesgo o en peligro, debemos ponernos la armadura. ¿Cierto? Y esa armadura está conformada por diferentes herramientas, Señor. ¿Cierto? Diferentes cosas o estructuras que nos van a dar una garantía. Si nosotros vemos en la parte natural, en un ejército, tienen sus pertenencias o tienen su equipaje, ¿cierto? Lo cual lo hace estar seguro porque cuando va el enemigo, cuando va a ir a atacar al adversario, pues ellos se sienten confiados, seguros de que el rifle, de que el casco, de que las municiones, de que todo lo que ellos llevan lo podrá ayudar en medio del ataque, en medio del combate, ¿cierto? Pero esto no es tan seguro, ¿cierto? Lo más seguro que tenemos ante un riesgo que se nos llegue a presentar o un peligro, ¿qué es? El arma más poderosa que tenemos, la oración, la palabra de Dios. Por eso consta del primer elemento que nos da la Escritura, que es ceñidos nuestros lomos con la verdad. ¿Cierto? El segundo, que se debe vestir con la coraza de justicia. Pablo hablaba de la armadura porque él pudo analizar allá los soldados en Roma, que eran el lugar donde él se movió para predicar el Evangelio. Y veía a los soldados romanos, y cuando los veía, él ponía ese punto de referencia, ¿cierto? O ese ejemplo para llevarlo a la palabra de Dios. Entonces, ese cinto de la verdad, ¿cierto?, que tienen los soldados, también ¿qué era el otro que les decía? Ceñió sus lomos con la verdad también, y vestidos con la coraza de justicia. Y el siguiente, el apresto del Evangelio, eran las sandalias que ellos llevaban, tomándolos como referencia en cuanto a llevar la palabra.
El siguiente, el escudo que ellos cargaban, también era una protección que cuando vinieran las flechas podían defenderse, ¿cierto? También lo simboliza como el casco que ellos llevaban, que hace referencia en la parte del espíritu, en la parte de la palabra, al yelmo de la salvación. Que siempre tenemos que llevar en nuestra mente que Dios nos ha rescatado y nos ha redimido y nos ha liberado. También lo más importante que debes llevar cuando te encuentres en un peligro, decía el apóstol Pablo, es la espada del Espíritu. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Entonces, sin estas cosas no vamos a poder enfrentar el peligro en el cual nosotros, los que hemos sido llamados, vamos a soportar. ¿Listo? Si no llevaban de pronto esa vestidura, ese armamento, ¿cierto?, que ellos fabricaron, o que ellos a través de la guerra iban conociendo cuáles eran los ataques, cuáles eran los puntos donde un ser humano podía de un solo flechazo ser muerto, ¿cierto? Y de esa manera era como ellos se protegían, ¿cierto?, en la parte natural. Pero nosotros en la parte espiritual tenemos una protección divina que es superior a toda esta que el hombre ha inventado. Amén. Muy bien. Entonces, ya hablamos de peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Los que estuvimos acá hemos visto todo lo que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra, ¿cierto? Hoy nos corresponde peligro de los gentiles, ¿cierto? Gentiles. ¿Por qué peligro de los gentiles? Porque era el que el apóstol tenía que empezar a enfrentarse para poder que ellos conocieran a ese Jesús que había venido a testificar, ¿cierto?, a sanar, a liberar, y que venía con una misión especial. A esos gentiles, que ahorita vamos a ver la definición de lo que quiere decir la palabra gentil, y especialmente la palabra gentil es el no judío, ¿cierto? Aquel que no conoce a Dios, aquel que es separado del pueblo de Dios. ¿Listo? También miraba que esta palabra peligro, que quiero que lo tengan en cuenta, dice, es arrojar en el griego, ektetos, hace referencia a peligro, dice arrojar y expuesto a perecer. Amén. Entonces, peligro de los gentiles. Si quiere, acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 14, versículo del 1 en adelante. Vamos a mirar lo que Dios nos va a enseñar hoy en la carta de los Hechos. Y dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Leamos en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. ¿De quién? De judíos, y asimismo de griegos. ¿Cierto? Habían judíos, habían griegos. Dice, mas los judíos, ¿qué pasó? No creían y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Vean, cuando nosotros tenemos una tarea, una misión, ¿cierto?, y nosotros la hemos entendido, ¿cuál es la tarea a la cual Dios nos mandó aquí a la tierra? Usted le puede decir al hombre inconverso
que usted tiene una misión de parte de Dios y Él no le va a aceptar. Porque se cumple lo que dice el apóstol Pablo en la misma carta a los Corintios, dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Esto se ha de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros los que seguimos al Señor sabemos y entendemos la importancia de la persecución a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. La tarea es ir y predicar ¿qué? El Evangelio a toda criatura. Entonces, desde ese mismo momento que Dios nos ha dado esa tarea, viene el peligro, viene el riesgo que vamos a correr por llevar la palabra de Dios. Hemos analizado y hemos visto en otros países, especialmente en el África, ¿cierto? Se habla, se dice que allá persiguen mucho las iglesias. Hay en otros países que no sé en este momento, pero se ha oído la noticia que queman las iglesias, que agarran a los pastores, los toman presos, los matan. ¿Por qué? Porque están hablando de la palabra de Dios. Están hablando de ese que nos encomendó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, dice que los judíos no creían, aún vean, los hermanos. Por eso, uno a veces se pregunta y uno dice, pero ¿por qué si ellos son de mi sangre, son mis hermanos, por qué no creen a la palabra de Dios? Porque la Biblia lo dice, que no somos profetas en nuestra misma tierra. Por más de que usted le hable, por más de que usted le predique, por más de que usted le cante, le alabe, hermano, no lo convence usted, lo convence la palabra de Dios. ¿Cierto? Porque los judíos, dice la palabra, no creían. Y además, ¿qué hicieron? Vea, el que está ahí a su lado, el que está en su casa, no va a creer, antes va a hacer algo, va a incitar a corromper los ánimos de la tarea que tú tienes encomendada, ir a hablarle a los gentiles. Dice, como rompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ay, ¿eso para qué le cree a ese cristiano malo? No lo veía como era antes, parrandero, jugador, pendenciero, lo que sea. Entonces van a empezar a hablar de nosotros, ¿cierto? Y van a incitar esos ánimos de aquellos que quieren conocer el Evangelio. Aquellos que quieren conocer esas buenas nuevas. Esos nuestros hermanos, los que están a nuestro alrededor, son los que van a empezar a impedir. Amén. Dice, incitaron, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. El versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Quiénes? Los apóstoles. Pablo y Bernabé se detuvieron allí mucho tiempo hablando ¿con qué? Con denuedo, ¿cierto? Hablaron la palabra valerosamente diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Que ese Jesús, el cual antes él asolaba y no creía, ese Jesús es el que se le apareció y le dijo que ahora es necesario que prediquemos de él. Y hablaron con denuedo, dice, algo bastante importante que debemos nosotros tener los que hemos sido llamados confiados en el Señor. Si nosotros no estamos confiados en lo que Dios nos ha puesto a nosotros, hermano, usted va a temblar, usted va a dudar, ¿cierto? De lo que Dios ha hecho en usted, del llamado poderoso que obra, no en usted, en el Dios Todopoderoso en usted. Amén.
Entonces dice que hablaron de nuevo confiados, estaban confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Vea, ¿por qué van a dar testimonio? Por la palabra, no la suya, la palabra que tú emitas, la palabra que tú expreses, la palabra que tú prediques, la palabra que tú exclames. Esa palabra viene con gracia, hermano. ¿Cierto? No es cualquier palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que ella es viva y ella es eficaz. ¿Cierto? Y ella es más cortante que toda espada de dos filos. Y ella penetra y no alcanzamos a imaginarnos cómo hace en la vida de un hombre cuando la oye, ¿cierto? Ella hace un efecto bastante importante en la vida de todo ser humano, y ella lo que hace es que separa. Ella empieza a calar en nuestro corazón y empieza a dividir de lo que es, de lo que no es. ¿Cierto? ¿Estamos entendiendo? Amén. Y dice las palabras dice el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Démosle gracias a Dios y démosle gloria a Dios que tenemos el privilegio maravilloso nosotros seres mortales, porque dice que no éramos dignos, ¿cierto? Pero Dios se plació a nosotros escogernos desde el vientre de nuestra madre para anunciar el Evangelio. Y dice, por las manos de ellos estaban viendo que se hacían señales y prodigios. Las señales y los prodigios son aquellos milagros, resucitaciones, ¿cierto? Los enfermos eran sanados, todos ellos eran las señales y los prodigios que acompañaban a los apóstoles, ¿cierto? Y vea lo que dice el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida, había una división entre ellos. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Había una gran división. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque es que habían visto el testimonio del apóstol, de Saulo de Tarso. Porque él asolaba la iglesia. Ahora, ¿cómo así que? O sea, estaban confundidos. Era incomprensible para ellos. Y eso es lo que uno a veces tiene que preguntarse. O estamos aquí o estamos acá. O somos tibios, o somos fríos, o somos calientes. Entonces, eso era lo que pasaba allá. Ellos estaban confundidos y había una gran división. Y dice la palabra de Dios, en la ciudad había división, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, el versículo 5. Pero cuando los judíos escuchen, y los gentiles, pero cuando los judíos y quienes, y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, ¿qué pasó? Se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Por eso dice ahí, peligros de los gentiles, porque entre los judíos y los gentiles se lanzaron a enfrentarlos y a apedrear a los apóstoles de Dios. Y más como los judíos tenían celo por sus leyes, ¿cierto? Ahora tienen no un pensamiento diferente. Viene una palabra que va a transformar y que va a cambiar el pensamiento del ser humano. Se llama Cristo. Entonces, Cristo era causa de división entre sus hermanos. Porque ellos eran celosos de sus leyes, especialmente de la ley de Moisés, ¿cierto? La cual le había dado Dios, y desde ahí en adelante ellos se regían por sus leyes. Eran muy celosos. Aún el apóstol Pablo, él dijo que él era muy celoso de sus leyes. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, ¿cierto?
Y dice la escritura aquí, dice el versículo 6, dice, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y toda la región circunvecina. Ellos salieron, ellos huyeron. Y allí, ¿qué pasó? Predicaban el evangelio, o sea, no cesaban de hablar de la palabra de Dios. Tarea que nos corresponde también a nosotros. No cesar, independiente del problema, independiente de la prueba, independiente también de la disciplina, ¿cierto? Porque prueba es diferente a la disciplina. Prueba es la que Dios nos pone a nosotros. Por causa de esa prueba es donde Dios nos va a mirar cómo nosotros reaccionamos. La disciplina cuando desobedecemos a los mandatos divinos de parte del Señor, ¿cierto? Porque Dios al hijo que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Vamos a mirar la palabra gentiles o gentil. La palabra en el hebreo para gentiles, dice, aparece por primera vez en Génesis capítulo 10, versículo 5. La palabra hebrea de la que se traduce es goyim, ¿cierto? Gentiles, dice, o gentil, que se puede encontrar muchas veces en la Torá, donde también se traduce como naciones y como personas. Entonces, siempre que veamos la palabra gentil en la Biblia, que la encontramos muchas veces, está haciendo referencia a las naciones, a las personas. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo? Donde también se traduce como naciones o como personas. Se ha llegado a utilizar principalmente de los no hebreos, lo que yo les decía ahorita. Entonces, los gentiles son los no hebreos, los que no hacen parte del pueblo de Dios. Los que no invocábamos el nombre de Dios, esos somos gentiles. Y también hemos aprendido que la palabra gentil en la Biblia, un poco más hemos podido entender que es aquel que se preocupa por el que como, por el que bebo, por el que me visto, ¿cierto? Ese es el gentil, de sus afanes. En el Nuevo Testamento también se traduce la palabra en el griego como etnos, E-T-H-N-O-S, etnos, que de nuevo significa también una nación, tribu o un grupo de personas, y como en el Antiguo Testamento generalmente se refiere a los no hebreos. Entonces, estamos entendiendo el significado de lo que quiere decir la palabra gentil en el hebreo, goyim, que hace referencia a nación o gentes. ¿Listo? Estas palabras griegas que se traducen al español como gentiles en un total combinado 129 veces en la Biblia. Dice acá, se combinan 129 veces en la Biblia para la palabra gentil o gentiles. Yo miraba otra definición que parecía bastante importante, escuche muy bien. Dice aquí lo siguiente, si la tengo acá rápidamente, que me pareció importante. Vea lo que dice. Esta palabra gentil deriva de una raíz que en el sentido es amontonar. Es el montón, dice. Gentil también habitar, nación, campo y pueblo. ¿Listo? Pero dice aquí que una tropa de animales, un vuelo de langostas también hace referencia, que era lo que miraba aquí. Dice lo siguiente acá, dice, aparentemente de la misma raíz que en el sentido de amontonar, es nación extranjera, o sea, que no corresponde a la ciudadanía del pueblo de Dios. Entonces, nación extranjera, de aquí gentil, también figurativamente manada
escuche, de animales o de enjambre de langostas. Vea lo que define la palabra gentil. Manada de animales o de enjambre de langostas. Gente, gentil, habitar, nación, también hace referencia al campo y al pueblo. Amén. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque vamos a mirar aquí en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Veamos lo que nos dice la misión, la tarea que tenía este apóstol a los gentiles. Ya vimos el peligro en el que él se encontraba contra los gentiles, porque claro, tenía una misión importante contra este grupo llamado los gentiles. Pedro, ¿a qué había sido encomendado? A los judíos, a hablarle principalmente a sus hermanos los judíos, pero el apóstol Saulo de Tarso, principalmente, solamente Dios lo iba a respaldar, y si él hablaba, y era lo que pasaba, que cuando él hablaba de la palabra de Dios, terminaba apaleado, terminaba arrastrado, apedreado, porque no era la tarea, ¿cierto? La tarea era hablarle ¿a quién? A los gentiles. ¿Listo? Hechos 9, 15, 16, ¿qué dice? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es ¿quién? Para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles. O sea, el apóstol había sido escogido como un instrumento para Dios, para llevar el nombre en alto, ¿cierto? El nombre de Jesús en presencia de nosotros los que no conocíamos a Dios. Porque como el pueblo le rechazó, ¿cierto? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas ahora todos los que le invocan, a los que no me invocaban allá en tiempo, pero ahora me invocan, a ellos me les he dado a conocer. Mas a todos los que creen en Él y le reciben, a ellos nos ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dice, escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y también de quién? De reyes y de los hijos de Israel. Porque vean, Él nos va a mostrar, el versículo dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. O sea, usted no se sorprenda si no sale de una y se mete a la otra. Porque nosotros, los que seguimos a Jesús, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Si nosotros queremos vivir cada día caminando con Dios, vamos a padecer persecución, quiera o no quiera. Porque la palabra es causa de bendición. En su trabajo, en su casa, en su familia, en los vecinos, la palabra de Dios, si nosotros la seguimos, va a ser causa de pelea, de discusión, de debate, ¿cierto? De enfrentamiento, de persecución, de peligros. ¿Listo? Yo le mostraré, Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Aquí estamos viendo a lo que se tenía que enfrentar aquel apóstol, aquel llamado de Dios, como también nosotros, quienes hemos sido llamados de parte de Dios. Recibamos ese llamado con agrado, hermano, porque conforme a su labor, Dios le va a recompensar. Conforme a su llamado, Dios lo va a capacitar. Conforme a su encomienda, Dios le va a retribuir. No es en vano, tenemos una tarea de parte de Dios y lo principal que Dios está buscando que en el medio de realizar la tarea a la cual Dios lo ha encomendado es que alcancemos la vida eterna. ¿Listo?
Hechos capítulo 22, versículos 17 al 21. Vamos a leer aquí, que esto me parecía también muy edificante. Hechos 22, 22, 17 al 21. Veamos lo que nos dice. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Esta palabra es éxtasis. Yo empezaba a mirar, analizar el significado de esta palabra, veía que era un trance. Un éxtasis, pues no sé si es la palabra que se ajusta aquí. Recuerde que la Reina Valera tiene muchos errores de traducción. Y pues yo me fui a otras Biblias y vi que la palabra exacta era la visión, ¿cierto? Estaba en una visión. Aquí el apóstol, especialmente cuando entró orando en el templo, donde va a suceder ahí la revelación, va a venir de parte de Dios esa palabra que tú necesitas para que tú sigas avanzando en la encomienda de predicar a Cristo Jesús. Dice el versículo 18: y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Entonces debemos estar pendientes, porque Dios nos va a hablar, nos va a dirigir, nos va a dar la palabra más segura, dice la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. Porque ella es la que te va a decir hacia dónde cojas, hacia dónde se dirijas, cómo hables, cómo lo expreses, cómo lo prediques. Amén. Dice: salga prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Hábleles o no les hables, no, dice hábleles, ellos te oigan, o no te oigan, tienen una tarea. No van a recibir el testimonio mío, pero usted debe salir a los lugares en los cuales yo los voy a encomendar. Porque hay gente que no le interesa, hermano, por más de que usted le hable, por más de que usted le suavice la palabra, la persona no quiere nada con el Señor. Por más de que usted le diga, uy, es que este Dios es tan bonito, por más de que usted le presente, por más de que usted le pegue palmaditas, hermano, no le tire las perlas a los cerdos, porque no le van a recibir la palabra. Tienen oídos, pero no nos van a escuchar. Pero usted ha cumplido con la comisión. Hábleles y listo. ¿Cierto? Y dice la palabra de Dios en el 18, estamos, ¿no? En el 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti. Vean, ellos conocen que yo asolaba las iglesias, que las perseguía. Aquellos que creían especialmente en ti, yo hacía eso, Señor. Ahora, ¿cómo les voy a hablar? ¿Con qué cara les voy a decir? El versículo 20: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, antes yo era el que le echaba carbón al fuego, ¿cierto? Tu testigo, dice, yo mismo también estaba presente, yo era cómplice, decía el apóstol, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Vea, era cómplice de todo este acontecimiento. ¿Quién? El apóstol que Dios había escogido. Entonces tenía un poco de temor, ¿cierto? De miedo, porque ahora iba a enfrentarse a aquellos que creían en Jesús y que en algún tiempo Él los perseguía, y era cómplice de la muerte de muchos judíos, porque Él mató bastantes judíos. Amén. El versículo 21: pero me dijo, ¿qué le dijo el Señor? Escuche, ve, una orden. Debo obedecer, ve, porque yo me enviaré lejos a los gentiles. Siga cumpliendo la tarea. Esté como esté, en la condición que esté,
el testimonio que hayan recibido de ti no importa, yo me las arreglaré. Porque eso sí es precisito, que la gente no va a ver lo bueno tuyo, va a ver lo malo, va a ver el punto negro en la hoja blanca. Ustedes no van a ver sus cambios, sino van a ver, ay, es que era más mentiroso era más falso que una moneda de cuero. Hablaba ya del prójimo. O sea, no piense ver lo bueno que van a encontrar en ti, hermano. Van a ver lo malo, van a ver el testimonio que nosotros teníamos anteriormente. Y de ahí se van a agarrar para escudarse. ¿Eso para qué? Vea, si era esta persona así, ¿para qué? Y así las personas inconversas se agarran de ahí, ¿cierto? Y siempre están escudándose en la palabra para no salir de su pecado. Entonces buscan miles de excusas, hermano, es que no quiere. Esta persona no quiere agarrarse, ay, la palabra de Dios dice así, y se agarran de ahí de la palabra, pero no ven lo demás. ¿Cierto? ¿Estamos entendiendo? Y dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles para que cumpla la tarea y la misión. Dice Efesios capítulo 3. No, pero antes de eso, vea esto que me parecía importante en Hechos capítulo 13. Hechos 13. 13, versículo 39, dice, y síganme ahí, ¿estamos ahí? Hechos 13, 39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Cierto? Miren pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Miren, no menospreciadores y asombrados, y desapareced. Porque yo hago una obra en sus días, obra que no creeréis si alguien se la cuenta. Versículo 42. Aquí está hablando Pablo y Bernabé, que estaban allá en Antioquía de Pisidia. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Estaban interesados. ¿Por qué? Porque ya están preparados por Dios. Dios ya tiene preparado en usted el ministerio, los que lo van a oír, los que lo van a escuchar, ya tiene sus dones, ya tiene sus talentos. O sea, no busque otra cosa porque ya Dios lo tiene en usted. ¿Cierto? Dice el 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que les siguiera hasta el día de reposo y les hablaran de estas cosas. El 43. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Que en estos momentos está el mundo, cierto, ansioso de oír la palabra de Dios por todas las cosas que estamos viviendo. Y nosotros debemos hacer esa comisión. Y dice ahí, estaban en la ciudad para oír la palabra de Dios dispuestos, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron ¿de qué? De celos, hermano. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y dice el 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Mas puesto que la desecháis y no juzgan ustedes dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles, hermano. Vea, pero cuando nosotros despreciamos las cosas del Señor, Dios busca otro.
para que sí oiga el mensaje y ese reciba la recompensa y la vida eterna. Por eso no despreciemos lo que Dios te ha dado. Aún el más insignificante miembro del cuerpo es el mejor, dice la palabra. O sea, no se menosprecia a usted mismo. Aún para venir a barrer aquí, para venir a hacer aseo, para lo que sea, hermano, eso es un ministerio grande, que es el menos que la gente tiene en cuenta, pero para Dios, hermano, para Dios es muy, muy especial. Amén. Y dice la palabra de Dios, el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron: a ustedes la verdad era necesario que les hablase primero la palabra de Dios, puesto que la desechan y no juzgan de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado ¿quién? El Señor, diciendo, vea, nos ha puesto a nosotros el Señor y nos ha dicho: te he puesto para luz de ¿quién? De los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. La finalidad, hermano mío, amado que me escucha, es que nosotros como luz y sal debemos iluminar o irradiar para aquellos que también Dios tiene preparados para la salvación hasta los últimos confines de la tierra. El último gentil va a saber del Evangelio de Cristo. El último. Ninguno va a dejar de que se le hable de la palabra de Dios. Todos van a conocer. Amén. Dice el 48, los gentiles oyendo esto, ¿qué pasó? Se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Amén. Que glorifiquen el mensaje de la palabra de Dios que nosotros llevamos. Ahorita hay muchas formas de llevar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Si usted no lo está aprovechando, pues ya es otra cosa. Pero no solamente, sí, es un privilegio maravilloso y es de respeto a aquellos que, como la hermana, se paran a hablar. Eso es importante, ese es un medio bonito. Pero hay muchos medios, el cual yo les he hablado a ustedes. Aquí Dios me abrió una puerta grande por el Estado. Yo subo por el Estado la palabra de Dios. Y ahí mis contactos se unen a escuchar, y los he visto a la 1 de la mañana viendo el mensaje, oyendo la palabra de Dios. Hermano, porque uno no sabe, de una u otra forma tenemos las herramientas para expandir el Evangelio de la gloria de Cristo. Me mandan ahí, yo he visto a los hermanos, mis contactos que tengo, he visto el mensaje que envían de agradecimiento, mandan una manita o mandan alabado sea Dios. O sea, hay muchas formas de predicar el Evangelio. Porque yo le oí un día al Señor que me dijo en la pandemia, en 2020, yo miraba así y vi la palabra en Apocalipsis 2:20 y algo, no sé en este momento, yo te he abierto una puerta que nadie te puede cerrar. Entonces, ya Dios la ha abierto. Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Amén. Entonces ya Dios nos abrió a cada uno de ustedes. Si ya Dios le dio una palabra, agárrese esa palabra. Agárrese esa palabra, porque la palabra no va a caer en tierra, hermano. La palabra es viva y eficaz. Y si usted la pone a trabajar, va a dar un fruto. Y ahí yo he entendido que Dios me ha abierto puertas a la cual nadie, así intenten los enemigos, así intenten los adversarios cerrarla, Dios no va a permitir. Porque ya Dios me dio puerta para la palabra. Entonces yo soy el que tengo que levantarme y hacer la tarea. A veces dejo unos días, pero porque es fuerte el trabajo, también hago otras cosas, hermano. Pero sigo y continúo con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Bien, continuemos ya para terminar. Dice 48, 49. El 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y a distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución ¿contra quién? Contra Pablo y contra Bernabé, y los expulsaron de sus límites. No importa que les expulsen de su casa, de su trabajo, no importa, hermano.
No importa que se gane enemigos por usted ser testigo de la gloria de Cristo. Porque nos van a expulsar, nos van a menospreciar. Ah, no, ya no lo convidamos porque ese ya esto va a llevarle la plata al pastor. ¿Cierto? Ahora todos los domingos para la iglesia, toda la semana para la iglesia, no importa que critiquen. ¿Cierto? Dice, lo expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, ¿qué dijeron? Llegaron a Iconio. ¿Y los discípulos qué pasó? ¿Estaban tristes? ¿Estaban desanimados? Llenos de gozo y del Espíritu Santo por ser tenidos por dignos, ¿cierto?, de ser afrentados por el nombre de Dios. Vea lo que nos ha hablado el Señor hasta este momento. Hasta aquí Dios me daba esta palabra tan maravillosa de los peligros que nosotros nos enfrentamos a aquellos que hemos decidido seguir al Señor. Tenemos persecución todos los días, no le extrañe, mi hermano. Todos los días, aún los que nos rodean son los lobos que nos están rodeando para tragarnos vivos. Pero Dios no se lo va a permitir porque usted tiene una tarea. Yo tengo una tarea de parte de Dios. Sigamos adelante compartiendo el mensaje. No desmaye, siga haciendo la comisión a lo que Dios lo encomendó. Predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pongámonos en pie y vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso, bonito que el Señor nos ha regalado de compartir el mensaje de su palabra, una tarea que tenemos, una responsabilidad, que a veces se nos presentan cosas, obstáculos, pero no importa, Dios ya ha llenado tu boca para que hable la palabra de Dios. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor, para que hable de mi palabra, para que saque de la cárcel a los presos, para que alumbre los ojos de los que no tienen vista, dice la palabra. Nosotros, Dios nos va a pedir cuentas, hermano amado que me escucha, así sea una sola personita que te haya puesto. Nosotros somos responsables. Por eso, Señor, ayúdanos, poderoso Dios y bendito Señor, a cumplir con esa tarea, esa misión, aunque se nos presenten peligros, aunque se nos presenten muchas cosas, Señor. Danos las fuerzas, Padre, danos la ayuda, la fortaleza para hacer la tarea a lo que se nos ha sido encomendado, Señor. Gracias porque tú nos dices una palabra, Señor, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Permítenos creerla en nuestro corazón para cumplir esa comisión, Señor, esa tarea encomendada, puesta de parte de Dios para que, como dice Judas, a los que estén en peligro de muerte, rescátelos del fuego eterno. Por eso debemos hablar, así no nos escuchen, ser atalayas, dice la palabra. Ser atalayas y hablar de la palabra, advertir y prevenir a aquellos que están en peligro de muerte, que están en riesgo del fuego eterno, dice la palabra. Salvarlos y rescatarlos de las manos del enemigo. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta hora, por este momento tan bonito y maravilloso que me diste de venir a compartir la palabra a su pueblo, venir a compartir y a darles el pan de vida, Señor, para que sigamos adelante a la meta, el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias por este tema, Señor, que nos ha regalado, Señor. Ayúdenos ahora a llevarlo en práctica, llevarlo por obra, Señor, para que cada día veamos la grandeza y el poder tuyo en todos nosotros. Gracias, Dios fiel, Dios soberano, Señor. Oramos y pedimos por la vida de la pastora y del pastor Luis Pinto. Sigue sanándolos, sigue haciendo esa obra de sanidad divina en sus vidas, Señor. Ayúdales, Dios Todopoderoso, juntamente con sus hijos, su familia,
y todos sus nietos, Señor. Bendigo, Señor, a todos los hermanos de Bogotá, a Yané y todo su grupo y su iglesia en Piedecuesta. Dícelos y ayúdalos también, sánalos, levántalos, prospéralos y bendícelos, Señor. Respáldalos a todos ellos, Señor, donde quiera que vayan con sus palabras, Señor. También a Elina en Medellín, junto con su esposo, y también a la hija de la pastora. Bendícelos y guárdalos, Señor. También a Piedecuesta, a Astrid y este grupo que tienen allá, Señor. También en los jóvenes que tenemos en el segundo piso, Señor, compartiendo el mensaje todos los sábados, yendo a llevar su palabra, cumpliendo con la comisión, Señor, la cual nos ha sido encomendada, Señor. Ayúdenos a seguir fieles, Señor, en cumplir su tarea, su propósito y su plan, Señor. Antes que venga el día del Señor, Señor, nos encuentre el Señor haciendo así, dice, seremos bienaventurados. Seremos siervos fieles. Gracias, Señor. También oro por este pueblo de Bucaramanga, Señor, y los que han venido aquí a este lugar. Bendícelos y guárdalos, Señor. Protégeles sus vidas. Guárdalos. Cuídanos, Señor, en estos tiempos peligrosos en los que nos vivimos, Señor. Que seas tú ayudándonos a levantarnos en oración para rodear nuestras propias vidas y rodearla de nuestra familia. Porque el enemigo se levanta reciamente en este último tiempo porque sabe que le queda poco tiempo. Gracias, Dios Todopoderoso. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te exaltamos su nombre, Señor. Bendecimos esa palabra que tú nos has regalado, Señor. Ahora llévanos con bien al lugar de nuestras casas. Guárdanos y cuídanos, poderoso Dios. Coloca tus ángeles y danos paz en esta noche, en el reposar del sueño, Señor. Habla a nuestro corazón. Háblanos por sueños. Háblanos por su palabra, Señor. Danos ese sueño que necesitamos en paz, Señor. Que sabemos que en el momento que nosotros vamos al lecho hay una guerra espiritual, Señor, donde el enemigo no la quiere ganar, donde el enemigo quiere venir a colocar temor, a colocar miedo, Señor. Pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.